Bien, mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor bienvenida a este tiempo de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludos a todos los hermanos que permanentemente nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Allí están todos los devocionales día tras día. Usted por favor los puede localizar en este portal. Al igual que un saludo para nuestros hermanos en Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo y toda Europa. Bendiciones para ustedes. Muy bien, entremos al punto importante en este día. Génesis capítulo 48. Vamos a estar allí, pero antes por favor acompáñenme al libro de los Efesios en el capítulo 1 y en el verso 3. ¿Por qué este texto? Léala conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Yeshua, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua según el puro afecto de su voluntad. Quiero que por favor resalte en el capítulo primero de Efesios el verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué leímos ese texto? Porque la palabra adopción precisamente la vamos a encontrar hoy aquí en el libro de Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues José ha hecho un pacto con su padre y ha sido la solicitud que él ha hecho a José que una vez muera, inmediatamente su cuerpo, sus huesos sean trasladados a la tierra prometida. ¿A dónde? Al lugar donde reposa ¿quién? Abraham, Isaac, a ese mismo lugar en la cueva de Macpela. Una vez pasaron estas cosas que llaman a José y le informan, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo de inmediato a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Recuerden que Gosén está retirado del centro principal de Egipto, donde vivía José y laboraba, atendía las actividades propias del faraón. En su calidad de gobernador, Gosén era una tierra especial dentro de esta región, la tierra de los pastos, que había sido asignada para que allí viviese Jacob y toda su familia. Ahora bien, fue importante una vez José se entera de esta noticia, que su padre está muy enfermo, y de manera inmediata, ¿qué hace? Toma a sus hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor, viaja con ellos a Gosén y de inmediato le informan a Jacob, allí viene José con sus hijos, he aquí tu hijo José viene. Entonces Jacob hizo un esfuerzo, bueno, no dice Jacob, perdóneme, debo corregir, Israel, muy importante, la expresión Israel, hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama. Él no quería pues que José lo viera allí como postrado, como totalmente indefenso. Dice la palabra, hizo un esfuerzo y se incorporó en la cama para poder hablar, para poder atender a su hijo José. Y dijo a José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, me dijo, ¿qué le dijo? He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Por favor, observen y subraye la expresión heredad perpetua. ¿Por qué quiero mencionar este concepto de heredad perpetua? Vamos a hacerlo inmediatamente, no solo para mencionarlo. Si usted me acompaña por un momento a Levítico capítulo 23, en el verso 1, este texto de Levítico capítulo 23, en lo personal, amo profundamente este texto de Levítico 23. Yo no sé qué parte de Levítico 23 le cuesta tanto a tanta gente poderlo entender. Permítame leerlo. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Estamos en el tiempo de Israel, con Jacob. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis
como santas convocaciones serán estas. Por favor, observe que aquí nos menciona las fiestas solemnes de Yahweh. No dice las fiestas solemnes de los judíos. No dice las fiestas solemnes de los cristianos. Dice que son las fiestas del Padre Eterno y que son solemnes y que son perpetuas, santas convocaciones. ¿Y por qué hice este paréntesis? Porque aquí estamos encontrando en este punto cómo la descendencia de Jacob recibirá por heredad perpetua esta tierra. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Por favor, subraye míos son, porque aquí hay una respuesta extraordinariamente importante para muchos que se han hecho esta pregunta. ¿Por qué razón los hijos de José forman parte de las 12 tribus de Israel? ¿Por qué razón? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Estoy completamente seguro. Yo me lo pregunté muchas veces. Aquí está la respuesta. Los hijos de José, Manasés y Efraín, el mayor y el menor, ahora son adoptados por Jacob como sus hijos. Y aquí está en el verso 5. Y dice, míos son. Por eso leímos Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos adoptados por el Padre. Amén. Asegúrate que tú seas un hijo adoptado por nuestro Padre eterno. Interesante, ¿verdad? Ahora, dice, son mis hijos como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón. Observen, y ya usted recordará nuestros estudios anteriores, qué pasó con Rubén y qué pasó con Simeón. ¿Será necesario compartirlo? Bueno, tal vez por respeto a algunas personas que nos visitan por primera vez. Recuerden, Rubén, el primogénito de Lea y de Jacob, ¿qué hizo? Se acostó con la esposa de Jacob. ¿Con quién? Con una de las siervas. ¿Con quién? Con Milpa. Y esto le causó la primogenitura. ¿Qué hizo Simeón, el segundo? Recuerden que Simeón es también un hijo de Lea. Y Leví, Simeón y Leví, una vez supieron de que su hermana Dina había sido abusada, recuerden, en Siquem, ellos ¿qué hicieron? Pidieron que se hiciese un trato, el Brit Milá, la circuncisión. Cuando los hombres de Siquem quisieron o cumplieron con este parte del trato, a los pocos días de que se circuncidaron, entonces Simeón y Leví ingresaron a sus tierras, invadieron su territorio, mataron a todos los hombres, incluyendo al rey y a todos, y saquearon sus riquezas, saquearon toda la ciudad. Estos hombres, así lo narramos en aquel momento cuando lo estudiamos. Aquí entonces resalta el texto a Rubén y a Simeón para que recordemos un poco su historia. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, dice Jacob. Los demás hijos serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino. Y observen que aquí hay algo muy interesante. En este lecho de vejez, de enfermedad, de ceguera de Jacob, recuerda con amor, como siempre lo tuvo, ¿por quién? Por Raquel, por su amada Raquel. Y aquí empieza a compartirle a José y le dice, yo venía de Padán Aram y se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media lengua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Muy importante. Y esto, repito, no lo vamos a poder estudiar ahora, pero aquí hay una enseñanza extraordinaria, porque Raquel nunca fue llevada a la cueva de Macpela, donde estaban Abraham, Isaac, donde estaba Sara, donde estaba Rebeca. ¿Por qué Raquel no llegó? Dios no le permitió a Jacob que la llevara para allí. Eso es otro tema, no es el día. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Observen, vio a los hijos de Israel vio a los hijos de José, pero no los identificó. Pero ¿cómo? Si de alguna manera se frecuentaban. Incluso se dice que Jacob les enseñaba a sus nietos la Torá. Y respondió José a su padre, Padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ya ver tu rostro, y he aquí,
Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Aquí hay algo muy interesante que quiero que recordemos. Cuando Jacob llega a la tierra de Egipto, recordemos qué pasó. José llevó a 5 de sus hermanos a la presencia del faraón. El faraón les hizo algunas preguntas: ¿a qué actividad ustedes se dedican? Pero también José llevó a su padre, a Jacob. Y dice que cuando Jacob llegó a la presencia de Faraón, lo primero que Jacob hizo fue bendecir a Faraón, número 1. Luego el Faraón hace preguntas. ¿Cuántos son tus años? Para este momento, 130 años, contesta Jacob. Han sido pocos y han sido malos. Y esa pregunta, o esa respuesta mejor, de Jacob es una pregunta con intención, y es una respuesta inquietante. Han sido pocos y han sido malos. Observen, Abraham murió de 175 años. Tome nota, por favor. Esto es muy importante. Tome nota. Sé que hay muchas personas que están llevando su agenda, sus anotaciones. Qué bueno, cómo me bendice. Por favor, esto usted tiene que escribirlo. Abraham murió de 175 años. Isaac murió de 180 años. Jacob va a morir, estamos justo entrando al capítulo 49, hasta este momento Jacob tiene 147 años y aquí va a morir. Y José muere de 110 años. Usted seguramente se preguntará. Recuerden que en estudio bíblico nos preguntamos cada versículo, nos preguntamos. Aquí cabría una pregunta: ¿por qué razón José vivió solamente 110 años? Su abuelo 180, su bisabuelo 175, su padre 147, José 110. Ahora, lo interesante aquí es que si sumas, por favor, haga la suma, el resultado será 612. ¿Qué es importante de esta suma y qué es importante de este número 612? Es muy importante porque 612 en la gematría del hebreo significa la palabra brit, la palabra pacto. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra pacto lo que nos está diciendo es que el pacto de Dios a través de Abraham, de Isaac y de Jacob se cumple ahora justamente en José. Todo el recorrido que hemos hecho en este tiempo a través de Bereshit se concluye aquí, lo que significa que José es el soporte, es decir, si me permiten la expresión, en la mesa de 3 bases se tambalea, pero ahora en esta mesa que estamos trabajando de Bereshit, en esta mesa de trabajo, nos damos cuenta que ahora se complementa la 4ª parte y tenemos el pacto completo justo en estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y el pacto se complementa con los 110 años de la vida de José. Muy interesante, avancemos. Qué interesante. Entonces dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, ya lo mencionamos, y no solamente he visto tu rostro, sino que también he visto a tu descendencia. Y decíamos, ¿cómo es que Jacob pensaba que sus años eran pocos y eran malos? Si nosotros vemos todo este recorrido que hemos hecho en la vida de Jacob, no hay duda que la vida de Jacob fue la más difícil de los 3 patriarcas. Abraham, por supuesto, pasó un proceso difícil, tuvo que salir de una tierra a una tierra que Dios le había prometido, un proceso inmenso. Toda la historia de Abraham es interesante, pero Abraham termina sus años con bendición, termina sus años en gran prosperidad y abundancia, bendice a sus hijos, tiene al hijo que tanto amaba, a Isaac, etc. Isaac disfruta todas las bendiciones que su padre le ha dejado. En tranquilidad, se casa con Rebeca, le traen a una esposa, extraordinario. 20 años después tiene a sus primeros 2 hijos, Esaú y Jacob. Interesante, ¿verdad? Muere a los 180 años, más que su padre Abraham. Ahora vemos la vida de Jacob pasada por muchas pruebas, desde el proceso de la circunstancia que vivió con su padre Isaac y Rebeca, el engaño a su padre, salir a la casa de Labán, ser engañado por Labán, le fue por la menor, le entregó la mayor, etcétera. Pero allí reúne a toda su familia, sus 4 mujeres, sus 11 hijos, salen de allí.
11 porque ya está José, y en el camino viene Benjamín, se produce la muerte de Raquel, proceso muy duro, se reconcilia con Esaú, viene la violación de Dina, viene la pérdida de José. Todo este recorrido han pasado tantos años, 22 años más, después de los 20 que vivió con Labán, y ahora se reencuentra con José. Y aquí dice, pues nunca pensé ver tu rostro, pero qué grande es Dios, que no solamente me permite ver tu rostro, sino que además me permite ver tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Se inclinó a tierra José delante de su padre Israel, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Atención. La posición correcta de la bendición es que la mano derecha, bueno, estamos en posición invertida, pero la mano derecha va al mayor, la mano izquierda al menor. Esta sería la forma como Jacob debía bendecir a sus nietos, hoy sus hijos. Ahora los adoptó a sus hijos, Manasés y Efraín. Sin embargo, dice la palabra adrede, Jacob sabe lo que está haciendo, cruza sus manos. La mano derecha la coloca en la cabeza de Efraín, el menor, y la mano izquierda la coloca en la cabeza del primogénito Manasés. La bendición de las manos cruzadas, muy importante. Algún día el Señor nos permitirá compartir una enseñanza que di aquí en la vida de la iglesia hace algunos años. La bendición de las manos cruzadas se repite en varias ocasiones. Ahora, esta circunstancia, dice la palabra, que preocupó a José, y bendijo a José también. Y observen por favor el verso 16. Y el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Por eso es tan importante, padre que me escucha, mami, madre que me escuchas, ustedes como padres, nosotros los padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de bendecir a nuestros hijos. Se los puedo decir como testimonio y para toda la gloria y la honra para mi Padre eterno. Muchas personas nos dicen, wow, pastores, qué bendición sus hijos, para la gloria de mi Dios, Camilo, Sebastián y David, nuestros 3 hijos. Qué bendición sus hijos, los vemos juiciosos, su estudio, su trabajo. No es fácil, hermano, somos una familia normal, tenemos también nuestras diferencias, nuestras dificultades, pero algo aprendimos en la vida del compromiso con el Señor, y fue a bendecir a nuestros hijos. Así es que yo te invito, bendice a tus hijos. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tu primogénito, bendice a tus demás hijos, bendícelos. ¿Con qué bendición? Con esta bendición que tenemos justamente hoy aquí en Génesis capítulo 49, verso 16. Y dice, y el ángel que me liberta de todo mal. Aquí el ángel nos habla espiritualmente, a través de Dios tiene un protector sobre la vida de Jacob, y dice que me bendiga de todo mal, que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a mis hijos, y sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. Bendecimos a nuestros hijos en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres, y que todo en ellos sea de bendición y se multipliquen en gran manera en medio de toda la tierra. Recuerden Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí a Jacob dice, y que mis hijos se multipliquen. Multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y los bendice Jacob a sus nietos. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza del menor Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, qué interesante esto, y dijo José a su padre, no así, hijo mío, no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, subráyelo por favor, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré, Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Con esta bendición bendecimos a nuestros hijos. Con la bendición del Padre a Manasés y a Efraín, y que nuestros hijos sean bendecidos en su entrar y en su salir, en todo cuanto hagan, en sus sueños, en sus proyectos. Padres, el mensaje central de este tema hoy en el capítulo 48 es: aprendamos a bendecir a nuestros hijos. Cuidado cuando te expresas de tus hijos como este que no sirve para nada, o este bueno para nada, o usted que es un inepto. Yo no sé, perdóneme, cualquier palabra que salga de la boca de un padre hacia un hijo es una tremenda responsabilidad. Que de tu boca salgan siempre palabras de decir bien, bendecir. Bendice a tus hijos. Bendecimos a nuestros hijos en la congregación, bendecimos a nuestros hijos en casa, bendecimos a nuestros hijos a través del estudio bíblico devocional, con la bendición de Manasés, con la bendición de Efraín, o de Efraín y Manasés. Y aquí se sucede algo extremadamente importante, y aquí cerramos. Todos los mensajes anteriores que hemos escuchado y que hemos compartido nos hablan de la bendición del primogénito, y nos daremos cuenta en 5 ocasiones cómo el segundo recibió la bendición y no el primogénito. Veamos el caso. Ese es el caso importante que quiero tratar. Veamos. Perdónenme un segundo, por favor. Vamos a tomar nota respecto a esto. El pasar del primogénito es uno de los rasgos más llamativos de Génesis. 5 veces ha sucedido esto. Primero, con Set siendo escogido sobre Caín. Segundo, Shem siendo elegido sobre Jafet. Tercero, Abraham siendo elegido sobre Harán. Recuerden que Harán es el hermano mayor, pero fue elegido Abraham. Isaac siendo elegido sobre Ismael. Recuerden que el primogénito fue Ismael con la sierva Agar, pero luego viene el tiempo de Dios, en la visitación viene el tiempo de Dios, y tendrás un hijo y su nombre será Isaac. Tremendo. Pero Isaac fue elegido sobre Ismael. José fue elegido sobre Rubén. Observe, José ahora recibe la primogenitura de parte de Jacob sobre el primogénito que era Rubén, que ya sabemos lo que pasó con él. Y Efraín, ahora Efraín recibe la bendición sobre Manasés. Y Jacob da la primogenitura a Joseph, cambiando el estatus de Efraín y Manasés de sus nietos a hijos. De esta manera, José heredó una doble porción de la heredad, porque sus hijos serían entonces incluidos como iguales entre los hermanos. Por eso hoy tenemos a Manasés y a Efraín, o a Efraín y a Manasés, incluidos en las 12 tribus de Israel. ¿Alguna pregunta al respecto? Esto es muy importante. Observe por favor entonces en este texto que hoy aprendimos de dónde vienen las 12 tribus. Las 12 tribus que pasaron por tantas adversidades. Recuerden que en principio decíamos, estos son los hombres llamados a formar la nación santa de Israel. Pero recuerden que en todo el proceso de esos 22 años, hasta encontrarse los hermanos, los 11, con su hermano José, durante todo este proceso, vemos ahora a unos hombres transformados, cambiados, renovados, su manera de pensar, su manera de vivir. Ya habían tenido el tiempo del techuvá, es decir, del arrepentimiento. No hay duda de que ahora podríamos con toda claridad mencionar que las 12 tribus de Israel estaban en un nivel muy alto en su espiritualidad, en su nivel. Y observe algo interesante.
Jacob, recordemos que los primeros 17 años de la vida de José fueron, el número 17 significa tiempo bueno. Es decir, que los primeros 17 años de Jacob con José fue un tiempo bueno, muy bueno para Jacob. Disfrutó de su hijo José, le enseñó la Torá. Por lo tanto, cuando le fue arrancado de su vida, dice la palabra que su espíritu murió. Bueno, luego vemos que dice que su espíritu revive. ¿Cuándo? Cuando nuevamente se reencuentra con José. Y al reencontrarse con José y su espíritu revive, ¿cuántos años vivió? 17 años más. Es decir, hubo 2 temporadas en la vida de Jacob de tiempos muy buenos. Los primeros 17 y los segundos 17. ¿Por qué menciono eso? Porque volvamos a la pregunta. ¿Cuántos años tienes, Israel? ¿Qué contestó? Pocos y malos, 130. Pero vemos que dentro de esos pocos y malos hubo unos primeros 17 que fueron maravillosos y unos segundos 17 que fueron maravillosos. Estos segundos 17 los vivió en la tierra de Egipto, rodeado de la unidad de su familia, con los privilegios de su hijo José como gobernador de toda la tierra. Es decir, que en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, ahora esta era una familia seleccionada, privilegiada, porque Dios había trazado un propósito para la vida de Jacob y de toda su familia. Tal vez te sientes que has pasado por esta misma circunstancia, por esta misma adversidad, por este mismo conflicto de llegar el tiempo de la hambruna. Dios permitió todo este proceso, el hambre de las naciones. ¿Para qué? Para que a través de el hambre de las naciones, los hebreos, el pueblo de Israel, viniesen a Egipto, a una tierra de idolatría, a una tierra de paganismo, pero aún así, en la gracia y en la misericordia, porque por favor dígalo conmigo, es por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios puede suceder algo tan extraordinariamente importante como esto. Llegaron a Egipto y ahora en Egipto Jacob puede vivir sus segundos 17 mejores años en la compañía no solamente de su hijo José, sino adicional a ello en la compañía también de sus nietos. Y ahora los adopta como sus hijos, los bendice y tiene el privilegio ahora ya de morir con toda tranquilidad, porque no solamente vio de regreso la opción, porque él sabía en sus primeros 17 años que la opción para continuar el propósito de Israel estaba en José. Perdió esa esperanza cuando fue raptado, cuando fue desaparecido, y nuevamente al reencontrarlo, ahora sabe que nuevamente en José está la oportunidad. Es importante resaltar en esta historia, hermanos, que José, pese a haber pasado tantos años ya en su condición de gobernador de Egipto, siempre José se mantuvo fiel a su propósito y a su llamamiento delante del Padre Eterno. Nunca se apartó de la bendición de Dios. Siempre se mantuvo, es decir, él mantenía su Torá, su estudio, su nivel de oración, de adoración, su integridad. Esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo al traer a su familia, la preocupación número 1 de parte de José es que ahora sus hermanos y toda su familia, 70, no se asimilen. Es decir, que no se me vayan ahora a convertir en egipcios haciendo idolatría o paganismo a otros dioses. Muy interesante porque, repito, José se mantuvo siempre en la condición de un hijo lleno del poder de Dios. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Wow, un estudio bíblico apasionante, este capítulo 48. Y lo que nos queda, 49 y 50, no se lo puede perder. Y allí estaremos haciendo el cierre a nuestro primer ciclo de Berechit. Y nos vamos ahora al exilio para que entremos al libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Así es que prepare su corazón, otra agenda para que llevemos nuestras notas. Bendiciones a todos, shalom, un muy buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video. Shalom.